Muy buenas tardes. El día de hoy empezaré con una frase de un referente en mejora continua, que es Chingueo Chingo, que decía: con frecuencia soy rechazado por personas que están demasiado ocupadas y no tienen tiempo para actividades de mejora. Y decía, y yo siempre me aseguro de contestarles que van a dejar de estar ocupados para hacer actividades de mejora cuando mueran o cuando la empresa se vaya a la quiebra. Qué frases tan potentes. Buenas tardes de nuevo, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde nos encuentres. Aquí el canal de nuevo de Hal Cairo, Grupo Consultor Internacional. Mi nombre es Martín Jalomo. Como todos los fines de semana estamos transmitiendo un video. En esta ocasión te voy a dar el cuarto video relacionado con el trabajo estándar. Vamos a estar hablando de ese personal administrativo, ese estándar administrativo que nos dice que muchas personas están dándole vueltas a la carrera de la rata, están dándole vueltas a los problemas, no están estandarizando el trabajo administrativo a través de procesos y sistemas, por lo cual muy probablemente, como decía Chingueo Chingo, esa empresa está destinada a la quiebra. Entonces te invito a que te quedes hasta el final para que veas los elementos, este cuarto video de trabajo estándar, los elementos que debe de llevar un trabajo estandarizado de procesos administrativos. He tenido la oportunidad de trabajar en algunas empresas donde no tienen esta herramienta. Y nada más para darles un ejemplo, en un proceso de inyección, recuerdo, en mi cuaderno llegamos y vimos un problema, quisimos solucionarlo y empecé a escribir las variables, simplemente paso a paso, lo que hacía un técnico que era un experto. En mi cuaderno, yo normalmente escribo las notas cuando andamos ahí de ingenieros de mejora continua en ese caso. Entonces, el experto, en este caso un técnico especialista, por ahí le mando los saludos porque me imagino que vas a ver quién es, empezó a decirme, ¿sabe qué? Para que esto funcione, necesitamos ajustar la máquina primero así, la temperatura así. Total que hizo toda una receta. Al final logró correr con calidad y con buen ritmo la máquina de inyección. En la tarde llegó el técnico del segundo turno y le movió. Entonces se generó una discusión porque empezó otra vez a salir el problema. Al final, para no hacértela tan larga, llegamos a una conclusión donde los dos expertos, porque los dos querían arreglar el problema, llegaron a un acuerdo y así corrió un lote, 2 días, 3 días. Total, se terminó esa orden para el cliente y bajaron el molde, hicieron cambios y siguieron corriendo con otros. A los 2 meses que volvió a entrar la orden, ¿qué creen? De nuevo, problemas de calidad, no podía correr la máquina. Y de repente el supervisor y el líder del área se recordaron: Martín, préstame tu cuaderno, ahí apuntamos cómo corrió bien. ¿Y qué creen? Como por arte de magia, pusieron lo que habían ellos mismos descrito paso a paso con sus parámetros y la máquina volvió a correr de la misma manera. Te cuento esta historia para que veas cuál poderoso es tener el trabajo estandarizado, no solamente de las operaciones repetitivas, sino también de lo que es el trabajo de procesos administrativos, en este caso ajustes de máquinas, que podría ser un SMED. Y en este caso, al final, ese cuadernito mejoró y se implementaron, obviamente con la ayuda de todo el equipo de mejora continua, en ese tiempo, lo que eran las cartas de parámetros. Muchas empresas podrán decir, ya las tenemos, ¿no? Pero muchas empresas no las tienen. Así es que en esta historia te puedo
reflejar o podemos reflexionar qué tan importante es el trabajo estándar y en este caso de los procesos administrativos, de las áreas de soporte, de los sistemas que deben de estar manejándose. ¿Para qué? Para que así como replicamos en este caso, en este ejemplo, la máquina, así puedas replicar tu negocio y puedas llevarlo a través de varias filiales, podríamos decirlo, para poder expandirte. Quédate hasta el final si te gusta este tipo de información. Te invito de nuevo a que te suscribas. Tenemos 69 suscriptores. Esperemos que sigamos creciendo. Poco a poco vamos a ir caminando. Y te espero verte aquí en este canal. Deja comentarios si quieres saber algo más de estos temas. Y espero que te guste la parte técnica. Muchas gracias. Bueno, continuando con este video, vamos, como te dije al inicio, vamos a hablar del trabajo administrativo estandarizado. En este caso, pues el ejemplo que te di del cuadernito, ese cuadernito o esa página del cuaderno con esas recetas y esa descripción de los pasos de cómo se hacía el ajuste de los parámetros, pues representaba en manera precaria lo que es el trabajo estándar. En este caso, pues vamos a ver elementos básicos nada más generales de lo que es el trabajo administrativo estandarizado. Si ves en esta filmina, ¿qué impacto negativo puede tener el no tener el trabajo administrativo estandarizado? Creo que no sucede en México, ¿verdad? Normalmente las empresas que no trabajan con esta herramienta de estandarizar sus procesos, ya sea el líder estándar Word para administrar los procesos, el trabajo estándar de las operaciones, el trabajo estándar del proceso, de los procesos administrativos, que aquí ya vamos a hablar de los sistemas, normalmente van a tener una cultura de apagar fuegos. ¿Sabes qué? Ahora no me funciona aquí, métanle todo y es urgente. Siempre trabajando en lo urgente. O sea, apenas se apagó un fuego y de repente ya surgió otro y cuando se apague uno ya empieza a abrirse el otro. Tenemos, y normalmente esta cultura nos lleva a una cultura de superhéroes, que son los que se levantan el cuello para arreglar los problemas, son normalmente los que siempre andan alargando los problemas sin tener réplica alguna de alguien que lo sustituya en algún momento para que le ayude y para que se haga más sencillo. Normalmente la cultura se convierte en una cultura de caminar y darle vueltas a los problemas. La mentada carrera de la rata, dándole siempre vueltas y vueltas a los problemas. Se generan bolas de nieve, las cuales van incrementando los problemas y al final el futuro que le depara a este negocio es la quiebra. Entonces, te invito a que si estás observando este tipo de comportamientos en tu empresa, que empieces a reflexionar, a darle estructura a ese negocio y a esos procesos de soporte administrativos para cambiar estos comportamientos y obviamente, bien importante, hacer crecer a tu personal, en este caso mandos medios, a tu gerencia y con esto hacer crecer exponencialmente tu negocio. Entonces, hablando ya de los elementos del trabajo estandarizado administrativo, yo los considero un poquito diferentes a lo que son la hoja de trabajo estándar de operaciones, ya que la diferencia está en la parte cíclica, bueno, más bien en el ritmo en que se repiten los ciclos de cada proceso. Les hablaba en el video anterior que eran hasta 60, 30, 20, hasta 10 segundos la repetición de los ciclos en una operación normal. Hay algunas que obviamente salen de esos ciclos que van, si hablamos de carros, a veces los carros duran días, ¿no? Pero normalmente esas operaciones se van, o esos procesos se quebran en pequeñas operaciones, las cuales normalmente llevan ciclos más cortos. En el caso de un proceso administrativo, normalmente a veces sus ciclos se repiten en meses, en días,
sea, son más prolongados. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder empezar a hacer un trabajo estandarizado administrativo? Yo aquí se los pongo de mi experiencia. Primero debemos de llevar una estructura Plan, Do, Check, Act. ¿Qué significa esto? Que los pasos para administrar cualquier proceso administrativo deberían de planearse. Una vez planeados, deberíamos de ejecutar con el Do. Deberíamos de checar cómo están esos procesos administrativos o de soporte y ajustarlos para irlos mejorando continuamente. Pues es el ciclo PDCA. Después de eso, pues es bien importante, aquí hablamos ya un poquito de la parte sistémica. Una buena comunicación basada en el propósito de ese proceso administrativo, con qué frecuencia vamos a retroalimentar el desempeño de este proceso, cuáles son los reportes que me ayudan con esa retroalimentación para mejorar la comunicación, cuál es mi evidencia o los registros con los cuales estoy mejorando este proceso, porque todos los procesos en la cultura de excelencia empresarial están en mejora constante. Y lo más importante, ¿cómo voy a medir si ese proceso me está dando mi desempeño, que serían mis métricos, y comportamientos, que serían mis hábitos deseados, para que mi negocio obviamente crezca y no pare de crecer? Pues esos son los requisitos. ¿Cuáles son los elementos? Normalmente, si ustedes ven aquí en la parte de la tablita, está en inglés, pero dice los pasos, cuáles son los puntos claves, cuáles son las razones. Entonces viene el qué, que es un elemento, el cómo lo vamos a hacer, el por qué o la razón del paso, quién lo va a hacer. Aquí le faltó en la tablita, hay algunos que ya tienen bien agregados aquí, quién. En este caso puede ser el supervisor, puede ser el rol que le corresponda. Y qué entregable y qué evidencia objetiva estamos generando para asegurar que ese paso a paso se cumpla. Entonces, ese es básicamente lo que contiene, los elementos que contiene una estructura de un trabajo estandarizado administrativo. Hay bastantes formatos, pero yo les voy a dejar el que a mí me gusta mucho, que es el TWI, que significa Training Within Industry, o entrenamiento dentro de la industria, que es un método de los 4 pasos para poder equipar de conocimiento a nuestros empleados. También hay diferentes otras formas como cartas de parámetros. También he conocido muy bien estructuradas lo que son las instrucciones de ingeniería. Entonces hay bastantes formas o formatos en las cuales podemos estandarizar un trabajo administrativo, un proceso administrativo. Entonces, si ustedes ven ahí, también les puse uno donde vienen con fotos, pueden ser también visuales, o sea, un poquito diferente a lo que es la hoja de trabajo estándar. Aquí es el paso a paso. Y aquí el formato va a depender más allá de tu creatividad y cómo lo quieras documentar. Pero en esencia debería de llevar esos requisitos, elementos y formatos. Después, ¿cómo lo vamos a implementar? Muy importante, ¿no? A veces hay muchas personas que al momento de irse de la empresa, normalmente se pierde todo ese conocimiento que se había adquirido a través de la práctica y de todo lo vivido en el periodo de trabajo dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, lo primero, empieza de nuevo con la receta secreta y el experto. Siempre vamos a tener una persona que traiga conocimiento de procesos administrativos. Siempre va a haber alguien que sea experta o se especialice en ciertas áreas. Esas son las personas que vamos a tomar como referencia, las vamos a invitar a que nos describan su receta secreta para poderla documentar paso a paso, poder saber cuáles son los puntos claves, cuál es la razón por la cual lo hace así. Normalmente, ¿quién la va a hacer? Si es el especialista, ¿cuál sería su rol y su responsabilidad? ¿Y cuál sería la evidencia objetiva o la entregable con la cual nos diga que esa actividad fue concluida o ese paso fue concluido satisfactoriamente?
Después de eso, cuando hagamos los detalles, siempre debemos de estructurarlos, se recomienda estructurarlos a través del ciclo PDCA, ya se los comenté anteriormente, ¿sí? Con la ayuda del experto vamos a documentar los detalles y las razones, vamos a definir el rol, vamos a definir el entregable y vamos, lo más importante, una vez terminado si necesitamos hacer ayudas visuales, pues podríamos utilizar el formato que está a mi derecha, con fotos bien claras para que también lo pudieran hacer. Pero lo más importante, una vez que terminemos esa receta, es cómo vamos a replicar a través de la organización este conocimiento. Entonces, para esto, por eso les comentaba la estructura TWI, Training Within Industry. Por ahí hay bastantes cursos donde certifican y no estoy en contra de las certificaciones, pero lo más importante para mí es que se entienda la esencia y que podamos replicar y usarlo en nuestro día a día, llamar a esa acción. Entonces, ¿cómo le hacemos? Así como les comenté en las hojas de trabajo estándar, hay un método de los 4 pasos. Los invito a que lo hagan si ustedes están iniciando su tortillería, su consultorio médico. Les los invito a que documenten esa receta y cuando traigan a bordo un integrante más, un empleado, empiecen a prepararlo de esta forma. Primero, yo digo, ¿quién lo va a decir? El experto. Yo hago, yo como experto también lo hago. Y el aprendiz o la persona que le vas a enseñar ese trabajo estándar va a observar. Siguiente escena, le pides al experto que te diga, perdón, le pides al alumno o al aprendiz que te diga y tú lo vas haciendo. O sea, él te va a ir diciendo, paso 1, levanta, levanta la masa o levanta el agua. Paso 2, mézclala. En el momento en que se equivoque y tú lo vas haciendo, en el momento que diga algo mal, pues tú lo vas a corregir. Esto va a ayudar a que el aprendiz repita y a la vez comprenda verbalmente cómo va la secuencia de esa operación. Entonces, de esa manera, tú vas a hacer lo que te diga el aprendiz y al momento que notes que hay algo que no va por el camino, pues lo corriges. Después, acto siguiente, el experto dice y el aprendiz lo va a hacer. Entonces, el experto lo va diciendo, el aprendiz lo va haciendo. Al momento que el aprendiz lo haga de una forma diferente a lo que está diciendo el experto, también es el momento de retroalimentar y de entrenar. Después de eso, simplemente le dejamos al aprendiz que diga y lo haga. Es increíble cómo se transmite el conocimiento a través de estos 4 pasos. Es algo que ya está probado y yo creo que es la mejor manera de replicar el conocimiento y de entrenar y equipar a nuestro personal. ¿Para qué? Para que nuestro negocio pueda trabajar sin nuestra presencia. ¿Se imaginan? ¿Cuántas empresas llega un empleado y lo avientan directamente a la operación sin ningún entrenamiento? Dice? Y al final del día, oye, ¿por qué no lo hiciste bien? Oigan, pues si no tenemos un proceso donde les estamos dando las herramientas, el tiempo y el entrenamiento, esa receta secreta para que sea exitoso, pues muy probablemente ese negocio van a entrar unos y se van o el peor de los casos van a estar haciendo muchos desperdicios que al final nos van a costar 10 veces más que si dedicáramos ese tiempo a entrenar. ¿Qué pasa cuando implementamos y entrenamos a nuestras personas con el trabajo estándar? Normalmente tenemos bien definido un plan de sucesión. No es porque se nos vaya la gente, normalmente en una empresa de clase mundial y de excelencia empresarial, cuando vamos desarrollando más personas en su liderazgo, en su desarrollo,
normalmente los resultados son ideales y normalmente aquel que enseña no se va de la empresa, va creciendo dentro de la empresa, se va expandiendo. O sea, primero es en México, después es en México y Costa Rica, después en México, Estados Unidos, después Europa, después sigue un CEO y así la gente se va desarrollando. Pero hay algunos que quieren mantener el conocimiento encerrado en su cápsula. Normalmente esas personas se convierten en dinosaurios, normalmente no crecen las personas y obviamente hay de dos sopas. Las personas que chocan con ese tipo de liderazgo normalmente se van de la empresa y el líder pues se va convirtiendo en obsoleto al no abrirse a desarrollo, a no abrirse a crecer y el negocio normalmente quiebra, ¿no? Como les decía en la primera filmina. Ya cuando tenemos bien definido la cultura de trabajo estándar, normalmente tenemos una cultura basada en principios, resultados ideales, comportamientos ideales. Se siente la energía, lo podemos, yo lo he tenido, lo he vivido, por ejemplo, en Chile, esa energía tan fuerte que se siente en el ambiente al tener una empresa con una cultura buscando esos resultados ideales, desarrollando su gente. Los problemas se descubren desde la raíz, se trabaja en equipo. Normalmente es una empresa que todos están buscando entrar a trabajar ahí. Hacen fila, ni siquiera tenemos que andarlos buscando, vienen solos. Y pues el resultado final son los resultados y la expansión del negocio. Diferentes filiales, diferentes empresas a través de todo el mundo, más expansión, más crecimiento y obviamente el cumplimiento del propósito, que es básicamente lo que se busca, ¿no? Con esto llego al final de este video. Espero te haya gustado. Son los elementos básicos. Te invito a que uses esas herramientas. Si quisieras que alguien te ayudara, pues estamos a las órdenes. También hay otros consultores. Lo más importante es que empieces, estructures y te actives para que tanto las personas estén contentas y crezcan. Si estás trabajando en una empresa de este nivel, pues se siente uno muy motivado. Si es tu negocio, pues con más razón va a ir creciendo, va a ir básicamente exponenciando esos resultados ideales, expandiéndose y lo más importante, como te dije, trabaja sin que tú estés ahí, el negocio, ¿no? Entonces, qué importante es estructurar y seguir creciendo y creciendo con estas actividades. Pues me despido. Igual, como les digo, ya estamos como a 2 semanas de entrar en vivo para poder entrevistar a Manuel Gómez Tón. Vamos a estar hablando de lo que son el mantenimiento total predictivo, productivo, preventivo, autónomo y obviamente vamos a estar hablando de las experiencias de Manuel. En algún momento coincidimos, estamos preparando el material y vamos a entrar en vivo a través de este canal. Nos vemos hasta la próxima.